Aquí voy a permanecer, Señor. Alabado Dios. En el nombre poderoso de Cristo. Amén. Bendito sea Dios. Alabamos al Señor, hermano. ¿Cuántos pueden dar un aplauso al Señor en esta mañana? Mira, ya se anda levantando la ropa, hermano. Y estamos precisamente hablando de vestidura, miren. Amén. Bien, hermanos, sean todos bienvenidos a la casa del Señor en este día. Y también, hermanos, damos bienvenida a unas personas que son muy amadas por un servidor, porque es mi familia. Se encuentra con nosotros el hermano José Edwin, la hermana Eva y la hermana Ainhoa. Allá están en la parte de atrás, allá a su izquierda de usted. ¿Cómo le decimos a los hermanos? Amén. Él es mi hijo, José Edwin. Y damos gloria al Señor por permitirnos ese privilegio, esa bendición de que estén por acá con nosotros. Y ya quedamos, ¿verdad?, que el próximo domingo, si Dios lo permite, nos va a estar compartiendo una palabra, nos va a estar ministrando en la alabanza, en la adoración. Así que, hermanos, ¿cuántos creen que el Señor lo va a traer acá a Tabasco para que se quede acá a ministrar con su familia? ¿Cuántos lo declaran, hermano? Amén. ¿Sabe que hace unos días el Señor me habló? Bueno, yo lo creo, porque cuando el Señor me dijo, comienza a construir, me dijo a través de un pastor,
el Señor, yo le digo, Señor, ¿y yo con qué voy a empezar a construir? No tengo dinero. Entonces, hermanos, ese mismo día que el Señor me dijo, comienza a construir, me dio 40,000 pesos, que no los tenía yo en la bolsa. ¿Me está entendiendo? Entonces, hace unos días me dice, declara las cosas que no son como si fuesen. Entonces, hermanos, no es, ¿verdad? Ustedes saben que si usted declara las cosas que no son como si fuesen, ¿qué dice la Biblia? Van a pasar. Y yo lo creo. Vamos a ver, hermanos, hoy estamos viendo las vestiduras y esta es la segunda parte y creo que la última. No la última pues, pero la segunda parte, para que no le pongamos un tope. Vamos a orar. Acompáñenme a orar. Cómo se ven hermosos, ¿verdad? Los siervos del Señor con corbata y su camisa manga larga y así, hermano, así es, delante del Señor, ¿verdad? Me da pena que hayan predicadores que, hermanos, traen la camisa por fuera y como si estuvieran pues en el parque o estuvieran en... hermanos, nosotros venimos a ministrar al Señor, no venimos a ministrar. Hace unos días invité a un predicador, hermano, y vino con la camisa desfajada, pues. Yo digo, bueno, y su predicación, la verdad que, Padre Santo, yo dije a esa persona, no lo vuelvo a invitar de plan. Pero hermanos, porque hay que tener respeto, ¿verdad? A mí me dice el hermano José, cuando voy allá, predica, papá, pero predica, no le toques ningún punto de lo que ustedes enseñan allá. Y yo le digo, ok, yo le voy a hablar la palabra, y voy y predico la palabra, la pura palabra. Y entonces, pero a veces, ¿verdad? Hay personas que le dicen, hermano, esto aquí lo hacemos de esta manera. Amén. Uno por respeto. Entonces, hermanos, hoy estamos hablando acerca de ayer comencé con el tema de las vestiduras. Vamos a orar y pídale, mire, usted le va a pedir al Señor que el Señor me dé palabra, que me use. Amén. ¿Para qué? Para que usted sea edificado, para que usted sea consolado, para que usted sea exhortado. Amén. Y ya tengo un poquito tiempo, miren, faltan 15 para las 12. Y aquí nos vamos a las 12, ¿verdad? ¿O no? ¿Nos vamos a las 12? Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias. En esta mañana, ya mediodía casi, Señor, agradecemos toda la bendición que nos estás dando este día. Gracias. Estamos de fiesta, estamos contentos, estamos bendecidos. Y te agradecemos, Señor, por la vida de cada hermano, de cada hermana que se encuentra en este lugar, Señor. Te ruego que me des una palabra que sea apostólica, profética, evangelística, pastoral y magistral, que traiga, Señor, herramientas para que tu iglesia sea capacitada, sea remendada, Señor, para servirte, para desarrollar un ministerio, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Muchas gracias, mi Dios. Amén. Gloria al Señor. Bendito sea Dios. Dios bendiga también a nuestros hermanos, familia, que vienen desde Chontalpa, Huimanguillo. Es la familia de mi esposa, y pues mi familia también, ¿verdad? Así que, ¿cómo le decimos a los hermanos? Dios bendiga a la hermana Loida, a Tomás, a, bueno, su compañera Mercedes, y también, ¿verdad?, cada uno de ellos. Señor los bendiga. Bien, hermanos, en esta hora vamos a hablar acerca de las vestiduras. Hemos venido hablando acerca de este tema y yo quiero que usted y yo veamos lo siguiente. Hermanos, José, el de la Biblia, pues, el de los sueños, José tuvo por lo menos 6 vestiduras. Algunos dicen que fueron 7, otros dicen que fueron 5. Pero bueno, lo importante es que tenía vestiduras. Y primero que nada, hermanos, las vestiduras de José eran vestiduras de colores. Fíjense, en ese tiempo las vestiduras de colores, hermanos,
eran usadas solamente por reyes, por gobernantes, incluso por sacerdotes en aquel tiempo. Entonces la Biblia dice, hermanos, que José era un joven que su papá amaba mucho. Dice, y amaba Israel a José más que a todos sus hijos. No voy a ponerme a hablar de la preferencia de los hijos porque ahí hay un tema escabroso. Dice, porque lo había tenido en su vejez y le hizo una túnica de diversos colores. O sea, a todos sus demás hermanos tenían ropa, pero a José le hizo una túnica de colores. O sea, hizo una distinción. Esa vestidura de colores, hermanos, nos habla de un propósito de Dios para José. Escuchaba al hermano Alexis diciendo, el pastor me dijo que Dios tiene un propósito y yo lo creo. Y esa es la actitud de nosotros, esa debe ser la actitud nuestra. Que si el pastor por medio del Señor, por medio del Espíritu Santo, nos ha hablado Dios por medio del pastor, pues entonces yo tengo que creerlo, debo creerlo y declararlo. Amén. Entonces, hermanos, el padre de José lo vistió de colores, le cambió las vestiduras, porque al principio pues él vestía como todos sus hermanos, pero aquí él le pone una vestidura de colores, y esa vestidura de colores algunos dicen que eran vestiduras de sueños, porque su sueño, hermano, en sus sueños él tenía, hermanos, revelaciones de parte de Dios donde él iba a llegar a ser un gobernante, iba a llegar a ser mayor que sus hermanos, aun cuando él era el menor de sus hermanos. Fíjese. Entonces nosotros debemos vestirnos, hermanos, de la palabra del Señor, pues de los sueños que Dios nos pone en nuestro corazón y creerlo, hermanos, porque el Señor va a cumplir sus propósitos en nosotros. Pero resulta que José, hermanos, sus hermanos le tenían envidia. Y mire, no se vaya usted a alarmar si algún hermano, ¿verdad?, le tiene envidia y le dice, ¿y qué? Ya te pones corbata. ¿Y ahora qué? Si apenas acaba de empezar, ¿verdad? Y te tire o te eche en cara algo, ¿no? Como hacían los hermanos de José. Lo envidiaban. Pero resulta, hermanos, que esos hermanos un día planearon matarlo. Le quitaron sus vestiduras de colores. Y al quitarle las vestiduras de colores, dice la Biblia que lo vieron venir y dijeron, ahí viene José, el de los sueños. Vamos a matarlo, a ver qué pasa con su sueño. Y dice la Biblia, pues, que entonces aquellos hermanos de José lo vendieron. Génesis 37, 36. Dice que los hermanos lo vendieron a unos madianitas y los madianitas lo vendieron en Egipto a Potifar. Es decir, que José, hermanos, después de tener sus vestiduras de colores, ahora lo habían vestido de esclavo. Cuando hablamos de vestiduras de esclavitud, hermanos, estamos hablando de vestiduras, hermanos, donde se le sirve al pecado. Una persona, yo era esclavo del pecado. Usted era esclavo del pecado. Porque el que es esclavo, hermano, perdón, el que se deja llevar por la droga, el alcohol, la prostitución, el adulterio, la fornicación y todas esas cosas, hermanos, es esclavo de ello. No escuché el amén, pero no importa, o sea, así lo dice la Biblia. Pues. Dice la Biblia que el que es vencido por otro es esclavo de esa otra persona. Entonces, cuando somos vencidos por un pecado, hermanos, y nos rendimos a sus pies, entonces nosotros venimos a ser esclavos de ellos. Y José, hermanos, involucionó. Después de sus vestiduras de colores, sus mismos hermanos le quitaron las vestiduras y ahora traía vestiduras de esclavo. Pero de ahí, hermanos, dice la Biblia que a José vieron en él aptitudes.
y actitudes. De manera, hermanos, que José fue llevado a otro nivel y lo pusieron como administrador, como mayordomo de las posesiones de Potifar. Y dice la Biblia, así encontró José gracia ante sus ojos y llegó a ser su siervo personal y lo hizo mayordomo. Nosotros tenemos que vestirnos, hermanos, de administradores. Un administrador es una persona que ordena todo. Amén. Que atiende los negocios de otro. Es decir, que nosotros cuando el Señor nos llamó, cuando el Señor, hizo a la humanidad, en este caso Adán, dice la Biblia, que lo hizo ¿qué? Que él fuera el mayordomo de todo lo que había. Entonces nosotros somos administradores de todas las cosas que el Señor nos ha dado. Por ejemplo, somos administradores de nuestro tiempo. ¿Cómo administra su tiempo usted? ¿Saca tiempo para el Señor a diario? ¿O dice, ay, es que no tengo tiempo para el Señor, hermano? Entonces, hermano, nosotros tenemos que vestirnos de mayordomos, de administradores. Debemos administrar las finanzas o el dinero que el Señor nos da. ¿Cómo lo administramos? Hemos estado hablando de eso estos días, ¿verdad? Y hemos estado hablando de la administración de la casa familiar, como de la administración de la casa espiritual. ¿Cómo se administra aquí los diezmos y las ofrendas? ¿Se las gasta todo el pastor? ¿Qué las hace? Entonces se administra. No podemos malgastar lo que el Señor nos ha dado. El talento que Dios nos ha dado no lo podemos esconder. El don que el Señor nos ha dado no lo podemos, hermanos, esconder debajo de la tierra por miedo. Entonces somos mayordomos. Pero entonces José, después de ser mayordomo, hermanos, pues mire cómo se vestían los mayordomos. Esta es una idea cómo se vestían los esclavos que llegaban a ser mayordomos en Egipto. Y esa vestidura, hermanos, pues cada vez que la mujer de Potifar lo veía, se le aguaban los ojos. Bueno, ya no era la boca, no, sino los ojos. Y cuando lo veía decía, wow, ese muchacho está guapo. O sea que las vestiduras, es importante cuidar nuestra vestidura. Amén. Venir a ministrar y con la camisa hasta acá, hasta abajo, enseñando los pelos de botella. No se debe, ¿verdad? Un pantalón ajustado. Y la hermana, aleluya, dando vueltas, y al hermano también le da vuelta a los ojos, así como, y no, hermano, ¿verdad que no? Entonces, cuando vio la mujer, hermanos, de Potifar a José, ella le dijo, acuéstate conmigo. José tuvo la suficiente fuerza de voluntad y, hermanos, y de decir, ¿sabes qué? Todo lo que hay aquí en la casa me dijo mi jefe, mi amo, que yo puedo tomar de ello, menos a usted. Pero la mujer insistía hasta que un día lo agarró por la ropa, hermano, y dice la Biblia que lo dejó desnudo, pues. Pero él, a pesar de eso, salió huyendo y le quedó la ropa en su mano y lo acusó de que él la había acosado. Porque usted sabe, ¿verdad? A mí me han pasado algunos casos donde yo he escuchado o he visto que algunas personas dicen, fíjese que fulano tal me violó, y es una mujerona acá grandota, y el que la violó es una muchacha, un chamaco pequeño. ¿Y cómo? No, bueno, es que también le tuve que echar la mano, dice, ayudarlo. Hermano, a ninguna mujer, ¿verdad? La violan ahora sí que, bueno, cuando anda, de verdad, ofreciendo. Luego se echan para atrás. Pero bueno, vamos a hablar de esto, ese no es el tema. El tema son las vestiduras. Entonces, las vestiduras de José, hermanos, fueron cambiadas por vestiduras de preso. Llegó a ser prisionero. Y dice que tomó su amo a José y lo puso en la cárcel donde estaban los presos del rey y estuvo allí en la cárcel. Entonces llegó a tener vestiduras.
de prisionero. Hermanos, nosotros no podemos ser prisioneros de nada. Debemos ser libres. Después de esto nosotros conocemos más o menos la historia. Metieron preso al copero y al panadero del rey. De manera que el copero y el panadero tuvieron sueños. Y se lo platicaron a José y José les interpretó los sueños. ¿Y a quién mataron? Bueno, el que soñó que de los dos, ¿a quién fue el que se le... A ver, uno soñó pues que estaba preparando una copa o copas para su rey, que era el copero, y el otro que estaba preparando panes y que tenía en su cabeza, ¿verdad?, una canasta llena de panes, y el otro estaba preparando copas y presentándole al rey la copa. Ahora, ¿a cuál de los dos murió? El panadero. Y José le interpretó el sueño diciéndole, dentro de 3 días te va a llamar el rey y vas a morir. Vas a ser colgado. Y el otro también le dice, dentro de tantos días Dios, el rey te va a llamar y te va a dejar libre y vas a volver a servirle al rey. De manera que, hermanos, el rey supo después, por boca del copero, que José podía interpretar los sueños. Y cuando el rey tiene un sueño de vacas gordas y vacas flacas, de espigas gordas, ¿verdad?, y espigas flacas, entonces, hermanos, dice la Biblia que José fue llamado delante de Faraón. Y entonces las vestiduras de prisionero le fueron cambiadas. Dice aquí la Biblia, Génesis 41:14. Entonces Faraón envió y llamó a José y lo sacaron apresuradamente de la cárcel y se afeitó, mire, se afeitó y mudó sus vestidos, cambió sus vestiduras y vino a Faraón. Faraón, hermanos, en este caso es un rey. Y yo pregunto, hermanos, si nosotros cuando nos presentamos delante de un presidente, ¿alguien ha ido a hablar con algún presidente? O con alguien que representa la autoridad. Yo he visto gente que dice, viene AMLO. Y allá van, hermanos, bien vestiditos, bien arregladitos, porque viene el presidente de México. Y van hasta donde está, pero bien presentables. Entonces, aquí José se presenta bien delante del rey. Y yo pregunto, ¿cuántos de nosotros deberíamos cambiar nuestras vestiduras? Porque dice que mudó sus vestiduras. Cambió sus vestiduras para presentarse ante una autoridad terrenal. ¿Cuánto más, hermanos, deberíamos nosotros mudar nuestras vestiduras, verdad?, para presentarnos delante del Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén. Entonces yo considero, verdad, que eso es muy importante. Y luego dice la Biblia que cuando José ya interpretó los sueños del faraón, dice la palabra del Señor, Génesis 41:41, usted lo lee después detenidamente. Dice que Faraón quitó su anillo de su mano y le puso en la mano de José y lo hizo vestir de ropas de lino finísimo y puso un collar de oro en su cuello. Entonces aquí vemos, hermanos, que el vestido de José fue cambiado por un vestido de gobernante. ¿Dónde estaba José antes? En la casa de su padre Jacob, vestido de colores. Luego fue vendido y llegó a ser, lo vistieron de esclavo. Luego de vestirlo de esclavo lo vistieron de administrador. Luego involucionó con vestiduras de prisionero, y de ahí, hermano, llegó a ser un hombre libre. Pero después de ser un hombre libre siguió evolucionando hasta que llegó a tener una vestidura de gobernante. Entonces yo aquí veo pues cómo las vestiduras de José, hermano, fueron cambiando. Israel, el pueblo de Israel, aquí vamos a tener algunos detallitos. Miren, las vestiduras de Israel en Egipto. ¿Sabían ustedes que las vestiduras en Egipto, hermanos, de Israel, eran de esclavos? Y ya les enseñé cómo eran las vestiduras de los esclavos, más o menos así como usted ve aquí. Eran las vestiduras de los esclavos.
Pero una persona que es esclavo, hermano, mire, por ejemplo, alguien que es esclavo de la violencia, en Job capítulo 30, verso 18 dice, la violencia deforma mi vestidura. O sea, cuando la persona, hermanos, es alguien que ya conoció de la palabra del Señor y lo domina la violencia, hermanos, esa persona, la violencia deforma esas vestiduras. ¿Me estoy explicando? Esas son vestiduras de esclavo. No podemos seguir siendo esclavos de la violencia. No podemos. El jefe le gritó al hombre, lo regañoteó, y como el varón no puede desquitarse con el jefe porque pues es el que le paga, llega a la casa y le grita a la mujer. Ponga usted que no le pegue, porque hermano, ya si le pega, hermano, ya estamos hablando de palabras mayores de violencia. Y entonces le grita, la insulta, y entonces ella no puede desquitarse con el hombre porque dice es el que trae el dinero, y como pues es el varón de la casa, y yo si me pongo al tú por tú y si se le sale un gancho al hígado. Entonces va la mujer y se desquita con los niños. O sea que la violencia, hermanos, va pasando, ¿verdad?, de niveles. Y entonces la mujer se desquita con los niños, y como el niño no se puede desquitar con nadie, agarra y le da una patada al perro. También él desquita su coraje con el perro. Y el perro, como no se puede quitar con el niño, va y corre al gato. Y luego el gato con la rata. Bueno, hermano, la violencia deforma nuestras vestiduras. Me ciñe como el cuello de mi túnica. Ahoga, hermanos. Presiona. No nos permite respirar, no permite que suba agua al tinaco y y podamos pensar con nitidez, con claridad. Porque cuando alguien está enojado, hermano, déjeme decirle que cuando alguien está bravo, no piensa. Yo escuchaba algo que alguien decía: cuando el ser humano se enoja, se embrutece. ¿Lo han escuchado alguna vez? O sea, no piensa. Pero aquí hay otro. Hermanos, otra vestidura de esclavo es la vestidura de aflicción, de angustia. Todo aquel que tiene a Cristo en su corazón ya no tiene por qué andar afligido, angustiado. Tiene que confiar en el Señor, hermanos. El Salmo 69:11 dice: puse además cilicio por mi vestido y vine a hacerles por proverbio. Cilicio es el tipo de tela que se usaba, hermanos. ¿Para qué? Para duelo, para luto. Cuando a alguien se le moría un familiar, se vestía de cilicio. Se echaba ceniza en su cabeza, se rapaba la cabeza y su barba, y se sentaba, hermano, entre cenizas, porque estaba de luto, estaba de duelo. Usted y yo, hermanos, ya no somos esclavos, ya salimos de Egipto. Amén. Ok, entonces no podemos seguir con vestiduras de Egipto. Otra vestidura de Egipto es la inmoralidad sexual. Proverbios 6:27. Tomará el hombre fuego en su seno sin que sus vestidos ardan. Hermano, ¿está hablando de vestiduras o no? ¿Será que alguien que dice, nadie me está viendo, aquí me meto, ¿qué? ¿Verdad? Vamos, vete. Y se meten a un lugar a hacer cosas, hermanos, que no deberían. Dicen, nadie me vio, no pasó nada. Pero dice la Biblia: tomará el hombre fuego en su seno sin que sus vestidos ardan. Y si usted sigue leyendo el contexto, se va a dar cuenta que está hablando del adulterio, de la inmoralidad sexual, de la fornicación, de todo tipo, hermanos, de situaciones inmorales. Entonces, una persona que vive inmoralidad sexual, hermanos, es una persona que sus vestidos están ardiendo. Antes de ir al infierno ya está ardiendo.
Entonces, mire, son esclavos todavía. La pereza, Proverbios 23-21, porque el bebedor y el comilón empobrecerán, y el sueño hará vestir vestidos rotos. Como digo, el de la rata, ¿no? El hombre que llegó bien borracho, todos los días llegaba borracho a la casa. Y hermanos, y se acostó a dormir y en la noche empezó a soñar. Y empezó a gritar, no, 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 quítemela, decía. Y entonces la mujer le dice, despierta, ¿qué tienes? Dice, no, es que estaba yo soñando, veía que me venían persiguiendo 3 ratas. Una era una rata gorda, la otra era una rata flaca y la otra era una rata ciega. Y dice, ¿qué será que significa ese sueño? Le dice el hombre a la mujer. Y dice, pues yo no sé, pero había un niño ahí en el cuarto, ahí dormía con la mamá. Y entonces le dice, papá, yo sí sé lo que significa ese sueño. Mira, papá, dice, la rata gorda es el cantinero. Porque cada vez que tú cobras tu quincena, tu semana, se la llevas al cantinero. El cantinero trae un carro de lujo, tiene moto sus hijos, tiene una bicicleta para montañera, esas, buenísimo. Mira, papá, los hijos del cantinero, bien vestiditos, papá. Papá, ¿sabe cuál es la rata flaca? La rata flaca somos nosotros, papá. Mi hermanito, el más pequeño, no hay leche para él. Mira, mi mamá en la misma, ahora sí que con la misma ropa anda, compadre. Bueno, con la misma chancla, papá. Papá, nosotros somos la rata flaca, porque mira, no ha habido de tomar hoy, no hubo comida hoy. ¿Sabe qué hicimos? Pedirle a la vecina que si no tenía unas tortillitas. Papá, la rata flaca somos nosotros. ¿Y sabes cuál es la rata ciega, papá? No, hijo, ya sé. No me digas, dice. Entonces, hermanos, hay gente que viste vestidos rotos. ¿Pero por qué razón? Porque todavía, hermano, tiene vestiduras de Egipto, vestiduras de esclavos. Entonces, nosotros, hermanos, tenemos que salir de esa. Ya salimos, pues. Ya salimos de ahí. Entonces, Israel pasa a otro nivel, hermanos. Cuando sale de Egipto, dice la Biblia que tomó vestiduras de los egipcios. Así lo dice aquí en Éxodo 3:22. Todas las israelitas irán a ver a sus vecinas egipcias y a las que vivan con ellas, y les pedirán joyas de plata y de oro. También le pedirán ropa, y con ella vestirán a sus hijos y a sus hijas. ¿Con qué iban vestidos los israelitas cuando salieron rumbo al desierto? Con ropa de los egipcios. Se quitaron las ropas de esclavos y se pusieron ropa de los egipcios. ¿Me está entendiendo? Ahora iban con ropas finas, ropas buenas, pero en el desierto. Ahora, yo quiero decirles algo, nada más como a manera de un dato. Tómenlo como un dato importante, dicen los libros de primaria. Deuteronomio 8:4. Durante esos 40 años no se te gastó la ropa que llevaba puesta. ¿Cuál era la ropa que llevaba puesta? La ropa de los egipcios. No se les gastó, hermano. Y esa palabra que se usa para gastar en el hebreo es la palabra balá. Y esa palabra balá es fallar. O sea, la ropa nunca te falló. Como la mía, ya se le cayó un botón. No te falló la ropa. No levantaste la mano y ¡rach! ¿Le ha pasado alguna vez a usted? Que se agache y ¡ay! Perdón, fue el pantalón, ¿verdad? Se rompió. A mí sí me ha pasado, pero también por lo gordito, por lo chonchito. Gastar.
esa ropa jamás, dice, no se te desgastó, no decayó, es decir, no se consumió. Esa ropa no se envejeció. Ahora, en ese mismo diccionario dice que la palabra también tiene que ver, esa palabra gastar viene de la palabra oprimir. Esa ropa nunca te oprimió. A ver, hermano, esas niñas y esos niños cargaron esa ropa por ¿cuánto tiempo? Pregunto, ¿qué pasó? Esa ropa creció con ellos, hermano. Ya si fuera de plástico, pues ya va creciendo. Y si cuando Hulk, hermano, ahora sí cuando se vuelve David Barner, se vuelve Hulk, rompe los pantalones. Pero aquí dice, en el diccionario, dice que esa palabra balá también significa oprimir. Es decir, esa ropa jamás te apretó, nunca te presionó, lo cual indica que las vestiduras crecieron junto con ellos. Ay, hermano, ¿a poco? Hermano, dice la Biblia que el Señor le dio de comer pan en el desierto y no había panadería. El Señor le dio carne y no había carnicería. El Señor le dio agua y no llegaba la camioneta, pipi, van a agarrar agua purificada. Nada, hermano. El Señor le dio agua, le dio carne, les dio pan y les dio, mire, no había tampoco sobre ruedas, ni Liverpool o Liverpan, porque aquí en Tulipán hay unos tianguis, hermanos, que venden buena ropa, les recomiendo. Pero mire, entonces, eso fue lo que hizo el Señor. Las vestiduras del pueblo de Israel fueron creciendo con ellos. Ok, vamos entonces a continuar. Hasta que llegaron a la tierra prometida, y allí en la tierra prometida, hermanos, ellos se vistieron de conquistadores. Empezaron a conquistar la tierra de Canaán. Canaán representa nuestra alma, hermano. En el alma está nuestro sentimiento. Pastor, a mí me gustan, por decir así, no, digo, una hermana pastor, es que a mí me gustan las minifaldas. Y preguntan todavía en la iglesia, ¿me puedo poner minifalda, pastor? Hay que conquistar Canaán. Hay que conquistar sus sentimientos, sus pensamientos, sus emociones, sus gustos. Poner los sentimientos y los pensamientos de Dios por encima de nuestros gustos. ¿Me estoy explicando? No somos una iglesia exagerada y extremista, ¿verdad? Que dice, primero cambien lo de afuera y luego lo de adentro. No, primero lo de adentro. Y luego el Señor nos mete en un proceso para cambiar lo de afuera. ¿De qué me sirve a mí, verdad, que una hermana o un hermano vista y toda la cosa y su falda largota y todo? Pero hermano, ande haciendo cosas que no son correctas. ¿Me entienden? Sí, sí está claro eso, ¿ah? Bueno, vamos a pasar porque yo quisiera ver si logro terminar antes de las 3 de la tarde. A las 3 tenemos. No es cierto. Ruth. Diga conmigo, Ruth. Ruth, otra vez. Dígalo 3 veces. Usted está hablando pollita. ¿Cómo llaman a la pollita? No es cierto. Ruth. Mire, Ruth cambió de las vestiduras de luto a vestiduras de redención. Porque Ruth, hermanos, era una mujer pagana. Era una mujer de Moab. Moab era un pueblo, hermanos. ¿Sabe de quién era el padre de toda esa descendencia? Lot. ¿Se acuerdan de Lot? El sobrino de Abraham. ¿Se acuerdan de Abraham? El hijo de hermano. Por estar jugando se me olvidó. A ver, hermano, está Abraham, está Lot. Lot, resulta que Lot, hermano, tuvo relaciones sexuales con sus hijas.
con sus hijas. Y entonces de ahí nació Amón y Moab. Entonces de los moabitas es que viene Ruth. Ruth era una mujer pagana. Pero resulta, hermanos, que se casó con alguien que era del pueblo de Israel, pues. Y murió su marido, murió su cuñado y murió su suegro. Nada más quedó la suegra. ¿Cómo se llamaba la suegra? Noemí. Y vinieron al pueblo a Israel, hermanos, a Belén. Y dice la Biblia que ella pues estaba prácticamente en la soledad, estaba de luto, hermanos. Pero la Biblia dice que cuando encontraron a alguien que redimiera a Ruth, redimir era que otra persona se casara con ella y salvara la descendencia de su esposo. Aquel hombre se iba a casar con ella, iba a tener relaciones con ella, iba a tener un hijo. Y ese hijo iba a ser el dueño de todas las pertenencias del esposo de Ruth. Pero debía tener una persona que la redimiera. Entonces, cuando viene el tiempo de redención, hermanos, hay un cambio de vestiduras. Ya nuestro Redentor, que es Jesucristo, ya murió por nosotros en la cruz del Calvario. Él pagó por nosotros. ¿Cuál es el precio que pagó, hermano? Su sangre. Entonces, ¿qué pasa aquí en el tiempo de redención? Le dice Noemí a Ruth: lávate pues, úngete y ponte tu mejor vestido y baja la era, pero no te des a conocer al hombre hasta que haya acabado de comer y beber. Entonces, ¿qué tiene que hacer? Si viene un tiempo de redención, si hay un tiempo de redención, tiene que haber un cambio de vestiduras. ¿Me está entendiendo? Entonces, tiene que haber un equilibrio. Algunos hemos malinterpretado. Antes yo malinterpretaba, pero cuando empecé a investigar, hermanos, y a leer lo que dice la Biblia en este texto, encontré que no está hablando de un extremismo, hermano, sino que es un equilibrio entre las vestiduras internas y las vestiduras de afuera, las externas. Mire cómo dice acá: no piensen ustedes que se verán más bellas con peinados exagerados o con joyas de oro y vestidos lujosos. O sea, no debe pensar la mujer, ¿verdad?, que entre más ornamentada esté, más bella es. Pero no está condenando el uso de ello. Lo que dice aquí en esta versión, la Biblia, lenguaje sencillo, dice: la belleza, o sea, la belleza personal, no depende de las apariencias, o sea, de lo exterior. Amén. La belleza de una persona no depende de lo exterior. Porque si así fuera, hermanos, perdón, pero hay un texto que es muy fuerte y yo lo quisiera decir lo más suave que pueda. Pero dice que la belleza en mujer necia es como ¿qué? Como zarcillo en hocico de cerdo. ¿Cómo se le ve un zarcillo aquí en la nariz a un cerdo? ¿Se ve más bonito el cerdo? Sigue siendo cerdo. Sigue siendo, ¿entiendes? No es para nadie aquí, porque aquí todos son cristianos. Pero una mujer no cristiana le dice: mi belleza, pero es una mujer pleitita, ¿no? Pero es una mujer que no le paran la lengua, que dice malas palabras, que grita, que insulta, pero es bonita por fuera. ¿De qué sirve? La belleza personal no depende de las apariencias exteriores, sino de lo que hay en el corazón, en el interior, hermanos, primeramente. Amén. Por lo menos los varones digan amén, hermano. Así que sean ustedes personas tranquilas y amables, porque esa es la belleza, hermanos, que el Señor busca.
Esa belleza nunca desaparece y es muy valiosa delante de Dios. La belleza interior debe ir acompañada. Bueno, la belleza exterior y la interior deben combinar. No combine su ropa como la estoy combinando yo hoy. Me falta un cinturón negro, perdónenme. Yo traer un pantalón, un zapato negro debería ser, pero porque aquí no estoy combinando. Usted dice, anda como la caja fuerte, ¿verdad? No le encuentra la combinación. Hermano, debe combinar lo de adentro con lo de afuera. Estamos hablando de equilibrio. Así eran algunas mujeres en el pasado. Confiaban en Dios y obedecían a sus esposos. Esto es belleza. Hermano, una mujer que confía en Dios y una mujer que obedece a su esposo, hermano, esa mujer es invaluable. Ese, hermano, no la cambio por nada como Duvalín. Amén. Pero una mujer que el hombre le dice algo, hermano, le salta como un tigre. Es una fiera cuando se enoja en el hogar. Padre Santo. El hombre dice, no, Padre mío, ¿a qué hora hice este relajo de enamorarme de esta mujer? Mire, ahora, ¿qué dice acá la palabra del Señor? Yo sé que ya llevo un poquito, apenas llevo, ¿cuántos minutos? 40. 1 Timoteo 2:9. También deseo que las mujeres se vistan con decencia, sencillez y modestia. Está hablando del exterior. Que no llamen la atención, o sea, que no quieran impresionar y buscar like. Con peinados exagerados, ni poniéndose ropa muy cara, ni usen costosas joyas de oro o adornos de perlas. O sea, habla de un equilibrio. Al contrario, la gente debe admirarlas por las buenas cosas que hagan, como se espera de las mujeres que aman y respetan a Dios. Interior. Eso es equilibrio, hermano. Usted lo puede buscar ahí en la Biblia, en la traducción lenguaje actual. Bien. Y la congregacional, hermano, también. Lo voy a declarar en el nombre del Señor. Aquí va a venir gente, hermanos, que va a tener gente que va a tener compañías que van a trabajar, que trabajarán quizás en, no sé, a lo mejor hasta políticos se conviertan y vengan aquí a la casa del Señor. Pásenle su majestad, Dios le bendiga, siéntese aquí adelante. Pero y si viene una persona que viene con chanclitas, hermano, ¿verdad? Con su playerita que dice pinturas Verel, dice aquí, fue que se la regalaron y todavía anuncia PRI en la parte de atrás, ¿no? Hermano, y parece, bueno, ¿por qué? Porque eso es lo que tiene en su guardarropa. ¿Qué vamos a hacer ahí? A ambos hay que tratarlo igual. Amén. Eso es lo que dice la Biblia. Porque si en vuestra congregación entra un hombre con anillo de oro y con ropa espléndida, pero también entra un pobre con vestido andrajoso, y miras con agrado al que trae la ropa espléndida, y le dices al pobre, estoy saltándome algunas cosas, estate tú allí en pie o siéntate aquí abajo. No me vayas a ensuciar ahí, por favor, hazte para allá. ¿No? Debemos tener equilibrio en ese asunto. Es que aquel hermano viera que ese diezma más. No, mi hermano. Todos delante del Señor somos iguales. Amén. Entonces, las vestiduras espirituales, voy un poquito más rápido. Perdónenme que voy un poquito rápido. Anote nada más. 5 es número de gracia. La Biblia dice en Génesis 45:22 que a todos ellos le dio muda de ropa José, pero a Benjamín le dio 300 piezas de plata y 5 mudas de ropa. La Biblia habla de 5 ministerios. No estoy diciendo que esas 5 mudas de ropa representan a los 5 ministerios, pero estoy diciendo, hermanos, que el 5 en la Biblia es número de gracia. Así como el 13 es número de rebeldía, el 12 es número de gobierno, porque cada número en la Biblia tiene un significado. En este caso 5 representa gracia.
Dios nos ha llenado de su gracia a nosotros. Amén. Estamos, hermanos, en el periodo de la gracia. Y el Señor nos dio ministerios para que nos ministren, para que nos edifiquen. Y usted puede leer todo el contexto de Efesios 4:11, donde dice, y Él dio a algunos el ser apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. ¿Para qué? Usted lo puede ver ahí con qué propósito. 5 ministerios. Y luego, acá mire cómo coincide Colosenses 3:12 en la Biblia del oso. No sé si alguno vio esa Biblia del oso en algún momento, pero es una Biblia que traía, no en la portada, sino en la contraportada. En las primeras hojas de adentro, traía un oso alcanzando un panal de miel. No sé si la vieron alguna vez. Pero dice, vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados. ¿Con qué nos vamos a vestir? Vestidos de entrañas de misericordia. Tenemos que vestirnos de misericordia. Son vestiduras espirituales. Alguien cayó, no lo aplaste. Dele la mano. Porque hoy fue él, pero mañana puede ser tú. Puedo ser yo. Amén. Por eso cuando alguien falla, tal vez yo lo llamo, tal vez le llamo la atención o lo ubico, trato como pastor, pero no lo voy a condenar ni lo voy a juzgar. Porque, yo, hermano, mejor ni le platico, ya le he platicado, ¿verdad? Tantas cosas que vivimos y no hace mucho. Entonces, misericordia. También debemos vestirnos de benignidad. Lo contrario de benignidad es malignidad. No hacer cosas por maldad, sino hacer cosas, hermanos, que beneficien a otros. Amén. Y vestirnos de humildad. Vestirnos de humildad, hermanos, no es traer chanclas a la iglesia. Porque alguien puede andar con chanclas y ser un orgulloso, hermano. ¿Entiendes? Vestirnos de humildad por dentro. Y luego dice, de mansedumbre. Vestirnos de tolerancia. 5 vestidos que el Señor nos quiere que nosotros nos pongamos por dentro, en nuestro interior. Entonces, estas son buenas vestiduras. Mire, Proverbio 31:25. Fuerza, o sea, carácter, hermano. Honor, que es dignidad, son su vestidura, y se ríe de lo porvenir. Aquí habla de la iglesia, aunque habla de la mujer de Proverbios capítulo 31, que es la mujer virtuosa. Pero la mujer virtuosa, hablando espiritualmente, se refiere a quién, hermano? A la iglesia. Y la iglesia debe tener fuerza, debe tener carácter. ¿Qué cosa es carácter, hermano? A ver, dígame. Carácter es... Sí, pero ¿qué significa carácter? Tener carácter, hermano, es que si yo enfrento una adversidad, no me doy por vencido. No me salió la primera, lo voy a intentar otra vez. Fallé, me levanto, me sacudo el pantalón y sacudo y digo, bueno, vamos para adelante otra vez. Eso es carácter. Carácter, hermano, no es agarrar y decirle, yo al pastor le digo lo que yo quiero, y me le planto y qué. Eso no es carácter. Eso es un problema de deficiencia que tiene en su carácter. Es un carácter débil. Pero carácter, hermano, fuerza, es que, hermano, pase lo que pase, usted permanezca firme en el Señor. Amén. Usted vístase de fuerza en el nombre del Señor. Salmo 45:8, perdón, dice, mirra, aloe y casia exhalan todos tus vestidos. ¿Qué cosa es eso? Esto es, hermanos, perfume. Debemos adorar al Señor. Debemos vestirnos de adoración. Proverbios 31:22. Ella se hace tapices de lino fino y púrpura es su vestido. Lino fino son las buenas acciones. Debemos vestirnos
de buenas acciones, hermano. Son buenas vestiduras. Anotaron los textos. Nada más anote los textos. Voy rapidito porque ya llegué a los 50 minutos y ya nos vamos a... Ok. Primera de Pedro 5:5 dice que debemos revestirnos de humildad en vuestro trato mutuo. Sea humilde, hermano. Vístase de humildad. Cuando trate a su esposa, trátela con humildad. No, pastor, es que yo soy el que manda en la... Usted es la cabeza, pero el que manda en la casa es el Señor. Amén. Igual a la mujer, trátelo con cariño. Trátelo con amor. ¿Verdad que los varones también necesitamos amor, hermano? ¿O no? No. Nosotros somos bien machos y a mí no, yo no necesito que me estén diciendo que me quieren. No, hermano, también nosotros. Entonces, no, revistámonos de humildad. Y mire, porque Dios resiste a los soberbios. No nos vistamos de soberbia. A veces ese solamente es un, ¿cómo se llama eso que usan los que a veces representan un personaje? Un disfraz. No vestidura, es un disfraz. Y yo vi muchas veces a mi papá llegar a la casa y después de que, quién sabe qué había hecho todo el día, ¿no? Pero ya llegaba así serio a la casa para que no le dijera nada a mi mamá. Y nosotros, todo, hermano, escondido, a ver, porque mi papá llegaba serio. Pero era un disfraz nada más, para que no le dijera nada. Entonces nosotros debemos vestirnos de humildad. Nadie le va a quitar el lugar que le corresponde como varón, nadie. Porque Dios puso al varón como cabeza. Ahora, yo quiero llegar al final. Dice Romanos 13:14, más vestidos del Señor Jesús, el Cristo, no hagáis caso de la carne en sus deseos. Hay que vestirnos del Señor Jesús. Que el Señor Jesús, hermanos, le vista, le llene de su presencia y no le hagamos caso. Oiga bien, no le hagamos caso a los deseos de la carne. ¿Cuáles son los deseos de la carne? Gálatas capítulo 5 o 6. 5, ¿ah? Usted lo busca ahí. ¿Cuáles son esos deseos? ¿Cuáles son? A ver, ayúdenme, a lo mejor usted se lo sepa de memoria. Los deseos de la carne, ¿cuáles son? Lujuria, lascivia, odio, concupiscencias, borracheras, orgías, inmoralidades sexuales y todo eso. Entonces usted va caminando, ¿verdad? Y usted es un hijo de Dios, trae vestiduras limpias. Usted va caminando y de pronto le hace los deseos de la carne, le dice, pss, pss, pss. No le haga caso. Usted, como las mujeres que están aquí, alguna vez así, perdónenme los varones, ¿verdad? Pero yo no creo que a mi esposa nadie en el camino cuando va le hayan dicho, adiós señora, y qué bueno que no lo vi yo, ¿verdad? Si no, ay, no, me subo el pantalón, pues. Pero hermano, algunas de ustedes le han chiflado, tal vez le han dicho, adiós. ¿Usted qué hace? Voltea y le dice, adiós. ¿Dice así o no hace caso? Pregunto. No hace caso, ¿ah? Hay que platicar con la hermana María. No hace caso, hermano. No hace caso. Voltea a ver, hermano, de allá. Hermano Benito, che. Hermana Sandy, aquí. No hace caso, ¿ah? Si no, ya vamos a platicar un ratito trabajo. No hace caso. Porque usted es una mujer cristiana y decente. Amén. Entonces usted, cuando los deseos de la carne le dice, hey, ¿ve? No le haga caso, porque usted está vestido del Señor. La novia, la que se va a casar con Cristo, hermanos,
Dice que a ella se le fue concedido vestirse de lino fino, resplandeciente y limpio. Entonces la novia, la iglesia, hermanos, se le ha concedido que se vista de esta manera, espiritualmente. No quiero que usted se desanime, pero si nosotros no tratamos y le pedimos al Señor que nos vista de esta manera, y no nos interesa tampoco, entonces puede ser que no sea novia, puede ser que no sea, ¿verdad? ¿Saben lo que estoy diciendo? Novia es aquellos que van a ir a las bodas del Cordero. Eso está fuerte. Ya terminé, hermano. Gracias a Dios. Ay, no he terminado. Pero ahí lo vamos a dejar para que dejemos un poquito para el miércoles. Amén. Vamos a orar. ¿Cuántos quisieran hoy, hermanos, decirle al Señor, Señor, yo quiero que limpien mis vestiduras? Límpiame las vestiduras por dentro. A lo mejor yo me he vestido, Señor, de esclavo, de prisionero, o tal vez, Señor, he permitido que otros me vistan como, o me desvistan, como el caso de José. A José, hermano, sus hermanos lo desvistieron. No permita que otra persona le diga que usted no es hijo de Dios, si usted lo es. Ahora, si no lo es y no lo está haciendo bien, entonces pídale al Señor perdón. Vamos a orar.